desde el punto de vista biológico, uno analiza si realmente está muerto o no la persona muerta. Analiza de qué murió, cuánto tiempo hace que murió, cómo murió. Desde el punto de vista médico lo hace y analiza certificando, por ejemplo, la muerte. Y desde el punto de vista jurídico analiza si la muerte fue natural o provocada o accidental, si tendremos que hacer o no una autopsia o qué vamos a hacer con el cadáver después de evaluarlo, ¿no es cierto? Entonces, esos son enfoques diferentes de la muerte o de un mismo acto, como en este caso la muerte. Todo eso estudia la tanatología. La tanatología en sí posee varias ramas, como la tanatodiagnóstica, o la tanatosemiología, o la tanatocronología, o la autopsia, por ejemplo, la tanatoconservación y la tanatolegislación. ¿Qué es la tanatodiagnóstica o tanatología diagnóstica? Es una rama esta de la tanatología y que normalmente estudia el diagnóstico de la muerte. Abarca su definición, su causa, cómo se produjo, en qué momento, cuál ha sido la primera lesión, por ejemplo. Todas estas preguntas que surgen como resultado de la muerte, trata de responder la tanatodiagnóstico. ¿Cómo pasó? ¿Qué órganos fueron afectados? ¿Cuándo murió? Si lo mataron realmente o se suicidó la persona. Si fue una muerte natural o una muerte provocada, no natural, traumática. Entonces, todo esto habla la tanatodiagnóstica. Estas preguntas normalmente se responden analizando el cadáver y el entorno del cadáver o las circunstancias. Y entonces aparece el estudio de los signos del cadáver. Y eso se denomina tanatosemiología. Entonces es la rama de la medicina legal y la tanatología que estudia los diferentes signos que caracterizan la evolución y transformación del cadáver. Estudia entonces los signos que aparecen en el cuerpo, principalmente para responder las preguntas que, como dijimos, surge en la tanatodiagnóstica. También aparecen preguntas en la tanatocronología, que es el estudio del tiempo de muerte. Y entonces, mediante la tanatosemiología, se responden estas preguntas. Muchas de las cuestiones judiciales o biológicas de la muerte se originan en estas preguntas que normalmente ahora nosotros estamos realizando mediante el análisis del cadáver. Entonces uno puede responder estas preguntas. En ciertas ocasiones hay que realizar una autopsia que nos ayudarán a responder esas preguntas, aunque hay que tener en cuenta que no siempre, no es así como las películas de CSI, no siempre todas las preguntas se pueden responder a ciencia cierta. Uno a veces las puede presumir, pero eso no es una prueba y entonces la presunción no sirve para la respuesta a las preguntas jurídicas. La tanatocronología, o también llamada intervalo post-mortem, abarca el tiempo desde el momento en que muere la persona y el momento en el que es evaluado esos signos en la persona.
Puede ser el momento del hallazgo o también puede ser en el momento de la evaluación posterior al hallazgo. Porque, por darle un ejemplo, hace 8 días por la noche me llaman para hacer un levantamiento de un cuerpo hallado de aquí a 170 kilómetros más o menos de Pedro Juan. Camino a Bellavista, más o menos 120 kilómetros, y otros 50 kilómetros de desvío sobre camino de tierra. Tardamos más o menos 2 horas para llegar allá. Entonces, el hallazgo del cadáver se produjo 2 horas antes de mi llegada, porque voy a hacer el análisis, y si yo hubiera traído el cuerpo para evaluar, y tardaría entonces 2 horas de ida, 2 horas de vuelta eh, para su traída, ¿cierto? La presunción de la muerte ocurrió más o menos 24 horas antes del hallazgo. Entonces, la persona fallece en la noche del domingo y la madrugada del lunes es hallado en la noche del lunes y la madrugada del martes. Y si hubiéramos traído el cuerpo a Pedro Juan, lo hubiéramos evaluado más minuciosamente en el martes, terça-feira a la mañana. Entonces, todo ese tiempo se denomina intervalo post-mortem. Es el conjunto de comprobaciones, la tanatocronología médico-legales, que intenta establecer la fecha de muerte con certificación o intenta certificar la hora y si no el día de la muerte, de cuánto tiempo hace que lleva muerto ese cadáver. El dato importante que hay que tomar en cuenta es que ese cadáver puede tener una muerte reciente o puede tener una muerte no reciente o ser nada más restos cadavéricos. Entonces hay que aclarar eso en el momento del levantamiento y la explicación de la tanatocronología. Todo esto aplicado a la ciencia forense, es decir, a la ciencia explicativa de las preguntas jurídicas, se denomina tanatología forense. El primero que habló sobre la tanatología forense y su importancia para responder cuestiones médico-legales fue el doctor Elías Mechnikov, un microbiólogo ruso que ganó incluso el premio Nobel de medicina por su aporte a la ciencia con los términos correspondientes de tanatología y de gerontología, analizando el cuerpo de los cadáveres y pudiendo determinar algunos datos para responder a las preguntas jurídicas. Entonces, la tanatología forense es la rama de la medicina forense que trata la muerte y todo lo relativo al cadáver desde el punto de vista médico-legal. Porque nosotros, vuelvo a repetir, nosotros podemos analizar, por ejemplo, un cadáver con fines didácticos, educativos, pedagógicos, como teníamos en el primer año allá en la morgue, en CD1, ¿cierto? Y donde se podía ver el cadáver y analizarlo, disecar ese cadáver. Pero cuando el cadáver es un elemento de prueba
y la pregunta jurídica surge en base a la muerte de una persona y se analiza para responder a esas preguntas del cadáver, entonces a eso le llamamos tanatología forense. La tanatología forense, entonces, su objeto de estudio es el cadáver y el motivo, el objetivo de su ciencia es responder a las preguntas jurídicas basado en los cambios físicos, químicos, microbianos incluso, que se observa en el cadáver y que nos ayudan a responder esta pregunta jurídica. Pero, ¿qué es un cadáver? ¿A qué le llamamos cadáver? El cadáver es lo que queda de una persona, es lo material, la masa sin vida. Civilmente la persona ya deja de existir y como tal se agotó su existencia, su responsabilidad y sus derechos sobre sus bienes. Es decir, esa persona no puede, como cadáver, reclamar sus derechos, ni no puede ser, ni a esa persona, como cadáver, no se le puede exigir el pago de algunas responsabilidades, por ejemplo. Por eso esa persona no puede tener ni contraer nuevas deudas, disponer de bienes, por ejemplo, pero esa persona no desapareció de la faz de la tierra, está ahí, está siendo velado muchas veces, ¿cierto? Materialmente está presente. Aunque se pueda observar su cuerpo, uno no puede exigirle a esa persona muerta, a ese cadáver, que pague una cuenta, por ejemplo. Entonces, eso es un cadáver, es lo que queda física, materialmente, de un ente que alguna vez fue una persona. Cuidado que algunos textos consideran, por ejemplo, al cadáver como una cosa, como un objeto, igual que una mesa, igual que un mueble, pero les digo cuidado con eso porque hay que respetar ese objeto llamado cadáver porque tiene un valor de estimación para sus seres queridos. Entonces uno no puede estar tirando, por ejemplo, el cadáver, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. A pesar de que sabemos que ese cadáver ya no siente, ya no manifiesta ningún signo, tiene, y que es como una cosa, tiene un valor sentimental de estimación importante para sus seres queridos. Hay que tener en cuenta eso. ¿De dónde viene la palabra tanatología? La palabra tanatología viene de tánatos, que quiere decir muerte en griego. Tánatos era el dios de la muerte. Era el hermano de Hipnos. Hipnos era su hermano y que competían tanto Tánatos como Hipnos quién poseía mayor cantidad de almas humanas. Ambos eran hijos del rey o del dios Crono, padre de todos los dioses. Y Crono los puso en el mundo para que lucharan por las almas de los humanos. Solo que Tánatos se llevaba las almas con un toque sutil cada noche. Y Hipnos lo hacía cuando las almas quedaban dormidas.
Entonces de ahí viene el término Thanatos, que era el dios de la muerte un tanto más eh, violenta, vamos a decir. Entonces la tanatología forense es la parte de la medicina legal y las ciencias forenses que estudian los procesos físicos y biológicos de la muerte en sus diferentes etapas. Porque la muerte posee varias etapas o tres etapas principales. Aparece una agonía, que es un proceso premonitorio de la muerte, aparece inmediatamente antes de la muerte. No existe agonía sin muerte. Es decir, un paciente no puede entrar en agonía y no morir. La agonía precede a la muerte. Posteriormente aparece una etapa clínica en donde desaparecen los signos clínicos de vida, lo que llamamos los signos vitales. Y entonces desaparece la presión arterial, desaparece el pulso, desaparece la frecuencia respiratoria. Hay ausencia o disminución de la temperatura corporal. Y por último, aparecen los signos vitales. Es decir, la muerte clínica es un instante donde paran las funciones vitales y la muerte biológica aparece inmediatamente desde ese instante y tiene o dura todo un proceso. ¿Qué es la agonía? O su ciencia que la estudia, es decir, la agonología. La agonía o la agonología es el estudio clínico previo a la muerte o el estado clínico previo a la muerte. Considerada por algunos como la frontera entre la vida y la muerte, también su término proviene de una palabra griega, agon, que significa lucha, combate, disputa entre la vida y la muerte. La agonía se la puede clasificar en tres tipos. Puede ser tan pequeña que no se puede medir o manifestar y entonces aparece lo que se llama la agonía inexistente. También puede ser muy breve, muy corta, y entonces aparece la agonía breve. En algunos casos, cuando hay una muerte por una causa prolongada de sufrimiento, y entonces aparece la agonía prolongada. Cuando existe esta agonía prolongada, el paciente antes de su muerte suele manifestar un estado de euforia, de mejoría aparente, en donde se restablecen incluso algunas funciones que habían desaparecido durante su periodo de agonía. Y posteriormente el paciente fallece.
Entonces la agonía es el estado clínico previo a la muerte, repito, considerada por algunos como la frontera entre la vida y la muerte, que proviene de la palabra lucha en griego o agon, y que la podemos clasificar en inexistente cuando la muerte ocurre en forma inmediata posterior a la lesión, breve cuando la muerte llega posterior a un pequeño tiempo entre la muerte y la lesión, y prolongada cuando se sobreviene después de un tiempo considerable tras un aumento crónico del sufrimiento de la persona, como ocurre en las patologías como accidente vascular cerebral, cáncer y otros tipos de enfermedades. En estos casos, a veces la agonía incluye una parte premortem llamada euforia, en donde el paciente presenta cierto bienestar. Fíjense que la agonía se puede observar en la persona antes de morir. Y entonces uno puede ver que esa persona antes de morir tiene un rostro sin expresión, no manifiesta ni dolor ni molestia, aparece una piel pálida de aspecto ceroso, muy opaco, y con los ojos opacos la córnea no tiene brillo y los ojos aparecen hundidos. Debido a la falta de contracción de los músculos faciales, recuerda que los músculos faciales se insertaban de piel a piel o de hueso a piel, ¿cierto? Por ejemplo, el orbicular de los labios se inserta en la comisura, en la piel, y de ahí, tanto por arriba como por debajo, van hacia la otra comisura. Y hay otros músculos que se insertan en los huesos en la región facial, ¿cierto? De la cara, los huesos del viscerocráneo, y a partir de ahí se insertan en la piel de las personas. Ante la relajación de estos músculos, entonces aparecen ciertas manifestaciones en la cara como ser la falta de expresión, la nariz afilada y la mandíbula caída, también por acción o por inacción en este caso de los músculos maceteros. Pueden aparecer movimientos carfológicos. Estos movimientos carfológicos o temblor fino aparecen en todas las extremidades, pero es más manifiesta en la extremidad superior que en la extremidad inferior. Y aparece más en sentido distal, es decir, en las manos, que en sentido proximal, en el codo y en el hombro. Uno puede auscultar el latido cardíaco de este paciente en agonía, y entonces aparece un latido más lento, menos audible. Puede palpar ese latido, ese pulso, y va a sentir que el pulso es como que no bate, como que no golpea con mucha fuerza sobre los dedos palpatorios. Y la respiración se hace más espaciada. Incluso puede haber una o dos respiraciones cada 3 o 4 minutos. Entonces, para determinar que la respiración es bastante espaciada, uno tiene que observar la excursión respiratoria del tórax más o menos 5 minutos,
aunque no haya movimiento. A ver un poquitito. Cuidado que el agonizante puede oír, a pesar de que él ya no puede comunicarse o exteriorizar su estado de ánimo, vamos a decir. Entonces él no puede comunicarse con el exterior, no puede gesticular, no habla y no puede mover las manos ni los ojos. Entonces hay que tener cuidado porque ese paciente todavía puede oír. Entonces, cuidado con hacer las manifestaciones, por ejemplo, no, este ya está muerto, no, este se va a morir dentro de un rato, porque él puede escuchar todavía. Tal es así que las funciones vitales poco a poco van disminuyendo aún más hasta que se suspenden los signos vitales y el paciente muere. Le, a modo de comentario, ya que hablamos del aspecto humanitario de la muerte, no debemos olvidar, como dijimos anteriormente, que aunque la persona deja de oír y existir posteriormente, el sentimiento hacia esa persona que tienen los familiares está presente, queda incluso por mucho tiempo. Eh, Está ese sentimiento arraigado en las personas dentro del núcleo familiar. Por eso nunca van a escuchar, por ejemplo, o muy rara vez van a escuchar, por ejemplo, de que alguien, principalmente aquí en el Paraguay, habla mal de un muerto. Siempre se dice, no, era una excelente persona, era un gran hijo, siempre le atendía a su madre, a pesar de que el hijo que murió, a lo mejor era un traficante y murió vendiendo marihuana o cocaína, a lo mejor, independientemente de eso. Siempre las personas dicen, no, él era muy bueno con la gente. Yo lo conocía, dice, y siempre él era muy prestativo con la gente. Por eso y por otros motivos médico-legales, hay que explicarle claramente la situación del paciente a los familiares. Si aún no se produjo la muerte y el paciente está en agonía y es inminente que se va a morir, o la posibilidad de que lo haga en el transcurso de los siguientes minutos u horas, hay que decirle a los familiares, hay que tomarse un tiempo, salir de la sala de reanimación, por ejemplo, y explicarle al familiar que el familiar que entró caminando y que sufrió un infarto y que vino caminando desde su vehículo en el que se le trajo hasta la hamaca de urgencia, ese paciente está grave ahora y está a punto de morirse. Muchos problemas médico-legales, muchas denuncias médico-legales, he escuchado en donde el familiar dice, mi pariente, mi papá, mi mamá, entró caminando y los médicos le mataron. Entonces, hay que explicarle a los familiares antes que ocurra el deceso, y si el deceso ocurrió, hay que buscar a la persona más fuerte y más entendida de la familia para poder explicarle lo que pasó.
vuelvo a repetir, muchos problemas médico-legales podemos evitarlo si hacemos de esta manera. Hay que fomentar, si el paciente está en agonía, hay que fomentar una actitud activa por parte de los familiares. Por ejemplo, si el paciente está manando líquido, hay que hablarle a los familiares y decirle que le limpie a esa persona, que le toque la mano, que le acompañe en sus últimos momentos en la tierra. Hay que discutir con los familiares y explicarle, por ejemplo, el caso de un paciente que muere por una neoplasia maligna, un cáncer. Entonces, explicarle que ese paciente, meses atrás o días atrás, le hemos operado, pero que hoy no vamos a entrar a operar, porque ya no tiene sentido. Ese paciente le hemos transfundido volúmenes de sangre, pero hoy ya no le vamos a transfundir volúmenes de sangre, porque no tiene sentido. Que le hemos calmado su dolor, ¿cierto? Y que ahora vamos a seguir calmándole su dolor, pero que su dolor probablemente no va a ceder totalmente. Entonces, eso es discutir o explicarle los objetivos del tratamiento, aunque el tratamiento no sea definitivo y curatorio. Porque ustedes saben que el médico tiene 3 compromisos con su paciente: curar, calmar y consolar, si es que no puede hacer los otros. Entonces nosotros tenemos que consolarle tanto al paciente y explicarle a sus familiares cuál es nuestra conducta médica. Explicarle que vamos a hacer reanimación o explicarle que no vamos a reanimar a ese paciente con un cáncer terminal, porque va a volver a parar y se volverá y volverá a parar una y otra vez. Y una vez que el paciente falleció, tenemos que explicarle a ese paciente, o perdón, a ese familiar, porque el paciente está muerto, ¿verdad? No le vamos a explicar al paciente. Tenemos que explicarle al familiar cuáles son los procedimientos que ella o él va a hacer, que nosotros vamos a completarle su certificado de defunción y que ella tiene que llevar al registro y posteriormente a la prefectura, ¿cierto? Entonces, hay que explicarle eso, hacerle partícipe de la muerte de su familiar, a pesar de que eso es duro. Uno tiene que ser fuerte para hacer eso. Por eso, repito, hay que buscarle al eslabón fuerte de la familia, aquel que va a hacer estos trámites, por ejemplo. ¿Preguntas hasta aquí? No, prof. Prof, por que tem essa sensação de bem-estar quando tem agonia intensa antes de morrer? Algunos, Flavia, ¿verdad? Sí. Algunos, Flavia, algunos científicos consideran que el agotamiento de los neurotransmisores y la liberación de otros neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina hacen de que el paciente tenga esa sensación de bienestar.
semejante también al bloqueo, por ejemplo, de otros neurotransmisores como la serotonina, por ejemplo. Solo que medir, vamos a decir, en esos pacientes es muy difícil. En animales sí se pudo medir. Es decir, esto que yo te estoy comentando es un experimento laboratorial en animales del por qué sienten ese estado de plenitud. Ahora, en la práctica médica, ustedes van a ver que algunos pacientes en estado terminal, cáncer o ancianos con infarto o accidente vascular cerebral, sienten o manifiestan cierta mejoría y después fallecen. Incluso los familiares van a venir a decirle a ustedes, por ejemplo, pero si él estaba mejor hoy y él no estaba comiendo antes, no comía absolutamente nada. Hoy él incluso me apretó la mano y le preguntamos si no quería tomar un poco de agua o jugo, suco. Y le dimos y tomó, doctor. Y 2 horas después murió. ¿Será que no es el jugo, doctor? Y no. El estado de agonía, en donde cuando es muy prolongada, agota esos neurotransmisores y entonces se produce un estado de bienestar antes o inmediatamente antes de la muerte. ¿Entendiste, Flavia? ¿Comprendió? Profe, gracias. Muy bien. Entonces, la tanatología estudia la muerte. El cadáver es lo que queda de una persona después de la muerte. ¿Pero qué es la muerte? La muerte la podemos definir desde varios puntos de vista. Por ejemplo, la separación del cuerpo y el alma, según la filosofía. Es la ascensión del alma hasta el cielo o hasta el purgatorio, esperando el juicio final, según la religión. Es la interrupción del relacionamiento de la persona con otras personas, incluso con el medio ambiente, según la antropología. Pero la definición biológica de muerte es la que a nosotros nos interesa. Y entonces la definición biológica de la muerte nos habla de una abolición irreversible de las funciones vitales del organismo. Es decir, es una interrupción irreversible de los signos vitales del organismo. Y se considera o se evalúa para que un paciente tenga muerte el trípode de Bichat o la interrupción de la frecuencia respiratoria o los movimientos respiratorios, mejor dicho, de la actividad respiratoria, de la actividad circulatoria sanguínea, es decir, el corazón y los vasos, y la actividad nerviosa, incluso los movimientos originados por una actividad nerviosa más básico, como por ejemplo los reflejos. Ustedes saben que para piscar o olho, ¿cierto? No precisa a gente pensar muito, ¿cierto? Eso es un movimiento involuntario, a pesar de que ocurre en músculos voluntarios. Y es un acto reflejo que involucra, vamos a decir, actividades nerviosas o neuronales muy básicas. La muerte también se define como los procesos destructivos que aparecen después de la interrupción de los signos vitales. Repito,
decimos que un paciente está muerto cuando ese paciente o ese cuerpo, ese cadáver, sufre transformaciones también, ¿no? Sabemos que ese cadáver no es que va a estar muerto y va a permanecer de esa forma, de esa manera, por siempre, que va a sufrir un proceso de destrucción de la materia, igual que la necrosis o como parte de la necrosis, ¿cierto? Y entonces este proceso también le llamamos muerte. La muerte la podemos clasificar como, de acuerdo a su causa, en una muerte no violenta o una muerte violenta. Dentro de las muertes no violentas, y vamos a explicar de aquí a poco, aparece la muerte somática y la muerte súbita. Y dentro de las muertes violentas aparecen el homicidio, el suicidio, las muertes accidentales, el ahogamiento, la electrocución. Esos son tipos de muertes violentas a causa de un agente externo que produce la muerte. ¿Qué es la muerte súbita? La muerte súbita es aquella que sobreviene cuando el paciente está en buen estado de salud. Nadie pensaba que ese paciente se iba a morir. No estaba previsto que ese paciente se muera. No había posibilidad mínima de que ese paciente se muera. Aparece cuando hay un estado, repito, aparentemente normal de salud. Es en forma repentina, casi instantánea. Puede haber un estado de agonía o puede haber ausencia del estado de agonía. Puede no evidenciarse el estado de agonía. Repito, es rápida, brusca y no actúa ninguna causa externa manifiesta. Por ejemplo, una herida por proyectil de arma de fuego no va a ser una muerte súbita, aunque la muerte se produzca en forma repentina, rápida, brusca, y que nadie espere que esa muerte se haya producido. Pero ahí hay una clara acción de una fuerza externa que produce la muerte de esa persona. Las causas más frecuentes de muerte súbita están relacionadas con el área cardíaca. Y la interrupción de la actividad cardíaca suele ser la causa más frecuente, aunque no única. También puede ocurrir una muerte súbita, por ejemplo, en el contexto de un accidente vascular cerebral. Y entonces va a ser una muerte súbita por accidente vascular cerebral o una muerte por accidente vascular cerebral. Para aclarar un poco más qué es una muerte súbita, y hablemos del otro grupo de muerte natural, la muerte somática. ¿Qué es la muerte somática? Es aquella en donde hay una detención irreversible, porque por algo es muerte, de las funciones vitales de un individuo en conjunto, en general. Es la muerte de los grandes aparatos y sistemas. Normalmente esta muerte sobreviene en una persona con evidente o más evidente estado de salud alterado o estado de enfermedad. Por ejemplo,
Pongo la diapositiva anterior. Un paciente de 50 años, 55 años, en un estado aparentemente normal, él sufre una obstrucción brusca por un trombo a nivel de la arteria interventricular anterior, rama de la coronaria. Y entonces esta rama de la coronaria que irrigaba todo el ventrículo izquierdo y parte del derecho, produce necrosis, infarto, falta de actividad, alteraciones eléctricas, vamos a decir, importantes en el haz de His y las fibras de Purkinje, y entonces el paciente muere por ese infarto agudo de miocardio. Sin embargo, otro paciente, también de 55 años, sufre la obstrucción de la arteria interventricular y sufre un infarto agudo de miocardio, sufre una lesión de las células de Purkinje, perdón, de las fibras de Purkinje, las células estaban en el cerebelo, ¿cierto? De las fibras de Purkinje, no hay buena conducción y cae, por ejemplo, en un predio, en un shopping, por ejemplo, en donde hay dos funcionarios del shopping instruidos en RCP y que tienen un desfibrilador. Esta persona cae, se le practica una desfibrilación, sale de su fibrilación ventricular, no sufre una muerte súbita cardíaca y es llevado al hospital de Pedro Juan. En el hospital de Pedro Juan se interna y entonces viene un clínico, la cardióloga viene y le dice, cuidado que este paciente tiene 70% de posibilidades de salir de su infarto y irse caminando a su casa con su indicación de dieta hiposódica, anticoagulante, o antiagregante plaquetario, actividad física, disminuir su diabetes, su colesterol, porque se demostró ahí que él tenía diabetes. El otro que murió también tenía diabetes, solo que no sabíamos que él tenía. Este tampoco sabíamos, ahora ya sabemos que él tiene diabetes. Y entonces, este paciente vuelve, no, y la doctora le dice, 70% de que salga de alta y 30% de que vuelva a hacer un nuevo infarto, y si hace un nuevo infarto hay 50% de que se muera y 50% de que salga de ese nuevo infarto. Entonces ese paciente tiene chances, posibilidades de morirse, pero también tiene posibilidades de salvarse. Entre paréntesis, solamente 10% de los que llegan a los hospitales con infarto mueren. Si llegó al hospital, probablemente se salva. Si entra en una unidad de cuidado intensivo, probablemente se salva. Entonces, ese paciente, días después, vuelve a hacer otro infarto. De la misma manera que el anterior. Eso ya no es una muerte súbita. Ahí ya cabe la posibilidad de que ese paciente podría haberse muerto y entonces es una muerte somática. Un paciente que muere por una neumonía es un paciente somático o una muerte somática. Un paciente que muere por un accidente vascular cerebral días después de haber sufrido su accidente vascular cerebral es una muerte somática. Un paciente que se le encuentra muerto en su casa
minutos después de que su familiar le trajo para comer algo. Un ancianito y que sufre un infarto, ese paciente es una muerte súbita, porque no se esperaba que se muera. Estaba enfermo, se sabía incluso que tenía alguna enfermedad, pero no se esperaba que se muera. No estaba dentro de las posibilidades aún. ¿Comprendieron cuál es la diferencia entre una muerte súbita y una muerte somática? Como diría el doctor Lisandro, sí, profesor, comprendimos. Gracias. Prof, entendi. Muy bien. Si yo copié eso, doctor Lisandro. ¿En serio? Un colegio. Muy bien. Muerte violenta. Este es otro grupo. Las que vimos son muertes naturales. Súbita y somática. Ahora vamos a ver las muertes violentas. Se presentan más o menos rápidamente. No importa el tiempo en estos casos. Aparece, para clasificarlo como violento, aparece la causa principalmente. Es decir, tiene como causa manifiesta un agente externo que produjo una lesión sobre la persona. Y existen tres tipos. Cuando la intención de una persona, de otra persona, esté o no presente, pero produce la muerte, entonces se llama homicidio. Cuando la propia persona, mediante un agente externo, se lesiona, se denomina suicidio. Y cuando no hay intención ni de un tercero, ni de la propia persona, y se produce la muerte, se llama accidental. En algunos casos, en otros países, no es el caso de Brasil ni Paraguay, pero es bueno que lo sepan. En algunos casos aparece un cuarto tipo de muerte violenta llamada muerte judicial o jurídica, que por una sentencia judicial se produce la muerte de esa persona. Es decir, una persona sentenciada a muerte en el estado de Texas no es que sufrió un suicidio, ni no se le practicó un homicidio, ni no fue en forma accidental. Es una muerte violenta, pero por una sentencia judicial, o también llamada una muerte violenta jurídica. Aquí podemos ver, entonces, imágenes de suicidio, ¿cierto? Puede ser por arma blanca, puede ser por arma de fuego. Suicidio puede ser por interrupción del flujo sanguíneo y aéreo o por una lesión externa por un proyectil de arma de fuego. Accidentales, y en realidad ahora no se llama más accidente de moto, ¿cierto? Se llama suceso vehicular, ¿cierto? Porque accidente en algunos casos y no siempre son accidentes. Por ejemplo, andar a 80, 90 kilómetros por hora en la esquina de la facultad, ahí en sede 1, y cruzarse la preferencial sin tener la preferencial por parte de un motoqueiro sin capacete, eso no es accidente, ¿cierto? Raya más hacia los suicidios que hacia un accidente. Entonces se llama suceso vehicular. Accidente sería si él, por ejemplo, queda trabado su manubrio, por ejemplo, inviste por un otro vehículo. Eso sí sería un accidente, ¿cierto? Accidente también se considera al ahogamiento por algunos textos y a la electrocución, que son causas externas que producen la muerte de la persona en algunas condiciones. También existe lo que se llama la muerte real y la muerte aparente.
La muerte real es el estado biológico en el cual la persona ha perdido totalmente y definitivamente las funciones vitales de circulación, respiración y de la actividad del sistema nervioso central, por más básico, repito, que sea. Es aquella que sobreviene a una patología, por ejemplo, en una fase terminal, o a una muerte no natural, un homicidio, un suicidio, y que se puede constatar que ha perdido total y definitivamente las funciones. Ahora bien, la muerte aparente es un estado biológico en el cual las funciones vitales llegan a su mínima expresión, siendo prácticamente imperceptible por los métodos corrientes. Por ejemplo, si uno le palpa el pulso a un intoxicado con alcohol, si uno toma la temperatura de esa persona, si uno cuenta la frecuencia respiratoria de esa persona y la capacidad de expansión pulmonar que tiene, si uno le toma o si uno intenta palpar, probablemente no va a constatar el pulso de esa persona. Y entonces ustedes pueden decir, ah, meu coleguinha está morto aqui, ele bebeu, no sé, whisky, vodka, y él está muerto aquí, doctor. Ven para aquí. Coloquen su estetoscopio y van a ver que tiene una frecuencia cardíaca muy alta y tiene un pulso, es decir, el batimento está muy débil, no en cantidad, sino en fuerza. Y eso a nivel cardíaco. Tan débil está que a nivel de la arteria radial, a nivel de la carótida, a nivel de la popltea o la femoral, ustedes no palpan. Yo no palpo, nadie palpa, no se puede palpar. Y entonces dijimos que la muerte era la abolición de ese pulso. Entonces parece, aparentemente, que esa persona no tiene ese pulso. Se ha bebido y se intoxicó en forma aguda. Los reflejos probablemente más expertos neurológicos y estarán abolidos. Tal vez a lo mejor tengamos que practicarle un encéfalo, un electroencefalograma para ver que hay actividad cerebral en esa persona. Entonces, esos son los casos de muerte aparente. También un paciente que llega, por ejemplo, en reanimación, en un pronto socorro, sufrió un infarto y se produce un debilitamiento tan importante de la frecuencia cardíaca, y entonces uno coloca los electrodos y constata que hay pulso. Pero si uno lo ausculta incluso, no se siente el pulso. Entonces esas son muertes aparentes. Otro concepto que suelen escuchar o que solemos escuchar por ahí es la muerte cerebral. No se utiliza mucho o no debe utilizarse mucho el término de muerte cerebral. Tal vez podamos utilizar el término muerte por parámetros cerebrales o interrupción de la función cerebral sería lo más correcto. Esta muerte cerebral antes se definía como el cese irreversible del funcionamiento del cerebro, incluso del tallo, es decir, de la porción de la protuberancia y el bulbo y los pedúnculos.
en el cual la circulación y la respiración solamente pueden mantenerse artificialmente. La sobrevida solo es posible por medios artificiales. Hay una instancia última en el cual el médico asume el derecho de fijar el momento en donde ya no hay actividad cerebral y entonces se puede desconectar al paciente. ¿Por qué no utilizar el término muerte cerebral? Porque el término muerte quiere decir la abolición de las funciones cerebrales, cardíacas y respiratorias. Y aunque él tenga una función respiratoria y cardíaca sostenida por medios artificiales, sean drogas o aparatos, aún tiene esa vitalidad celular mediante eso. No así el sistema nervioso central. ¿Por qué no utilizar este término muerte cerebral y sí el término muerte por parámetros cerebrales o abolición de la función cerebral? Solo. Y les doy un caso. ¿Por qué no utilizar? Una persona con mucho dinero hace un testamento y dice: voy a dejarle mi herencia al doctor González Aiter y él va a poder cobrar 4 meses después de mi muerte, cuando le haya estabilizado a mi hijo, hija, nieto, no importa. Entonces, durante esos 4 meses, el doctor González va a utilizar mi dinero, pero va a estabilizarle económicamente primero a mi nieto. Y después de los 4 meses, porque mi nieto ya va a ser una persona responsable, después de los 4 meses o 4 años, pónganle, el doctor González, que el que me cuidó durante todo este tiempo, va a poder disponer de mi dinero. Es más, en 4 años el doctor González se va a jubilar y entonces ahí yo quiero dejarle un buen vivir al doctor González Aiter. Así dice mi paciente en su testamento antes de morirse. 4 años después de mi muerte, él va a poder cobrar mi testamento. Entonces, el nieto le interna al abuelo casi muerto en una unidad de cuidados intensivos y determina, porque el nieto sigue viviendo del abuelo, determina el médico tratante que él tiene una muerte cerebral, pero no está totalmente muerto. Y entonces yo, persiguiendo la herencia del abuelo, digo que él hace 3 años atrás, él ya estaba con muerte cerebral. Y que a mí me falta 1 año nomás ya para cobrar. Y ellos dicen, no, aún está vivo. Y entonces el juez se pregunta, ¿cuándo murió esa persona? ¿Cuando tuvo muerte cerebral? ¿O cuando o sigue todavía con vida y cuando se le desconecta recién vamos a contar a partir de ahí los 4 años para pagarle al doctor González su herencia? Por eso no es recomendable dar 2 fechas de muerte, una por parámetros cerebrales y otra por muerte total, vamos a decir. Entonces, es mejor decir hay abolición de las funciones cerebrales y cuando se desconecte a ese paciente, hablar de que el paciente está muerto. Pero es un término arraigado en la sociedad científica médica. Tanto así que hace poco falleció un actor, por ejemplo, en el Brasil, ¿cierto? O creo que fue, no, tanto, fueron los dos, tanto el actor como creo que era el prefecto de San Paulo que fallece.
Y en ambos casos he escuchado el término está con muerte cerebral. Bueno, ¿está muerto o no está muerto? Esa es la pregunta. ¿Tiene actividad cerebral, movimientos circulatorios o función respiratoria? Si no tiene los tres, y entonces está muerto. Si aún tiene, aunque sea por aparato, uno de ellos, y entonces no está muerto. El médico tiene la posibilidad, como dice ahí, de desconectarle, de decidir si hay abolición de la actividad cerebral y ese paciente ya no volverá a sobrevivir. ¿Cómo vamos a diagnosticar entonces la muerte? La muerte la vamos a diagnosticar por ciertos criterios clínicos. Y aquí es donde aparece la muerte clínica, entonces. Hay una ausencia absoluta de estímulos externos, no se manifiesta ningún signo externo. Hay ausencia de movimientos espontáneos y de movimientos respiratorios y ausencia de actividad mínima cerebral, es decir, no mínima cerebral, mínima encefálica. Es decir, hay ausencia de reflejos. Reflejos que pueden venir de los núcleos cerebrales a los pares craneales, de los núcleos vulvares protuberanciales, es decir, a nivel del tronco, a los pares craneales, y reflejos que pueden venir de el asta anterior y posterior de la médula hacia los movimientos osteotendinosos o osteoarticulares. Entonces, todos esos reflejos abolidos y dan el parámetro de muerte. ¿Cuáles son esos reflejos? Una pupila dilatada sin respuesta a estímulos luminosos. Cuidado que la respuesta puede ser cruzada. Y eso van a dar ustedes en oftalmología. No le cuenten a la doctora Rosana ni al doctor Igor que yo les hablé sobre esto, sí. Pero cuando den oftalmología, entonces ustedes van a ver, o si ya vieron, van a ver que hay estímulos cruzados. Es decir, si uno tapa la luz del ojo derecho y estimula el ojo izquierdo, igual la pupila se contraerá en el lado derecho. A pesar de que no es necesario estimular directamente la pupila de ese lado. Estimulando con la luz del lado contralateral, aparece el reflejo de dilatación y contracción de la pupila contralateral. También uno puede tocar con un pequeño algodón. Por supuesto que no van a tocar, por ejemplo, con una mina de lápiz, por ejemplo, de caneta, ¿cierto? Toque con una punta de algodón la córnea o la región posterior de la faringe del paciente. Y entonces, si no hay reflejo de movimiento, sea nauseoso o de palpebral en el ojo, y entonces hay ausencia de reflejo. Son reflejos básicos. Lo mismo que los reflejos osteotendinosos, por ejemplo. Cuando uno está contraído, ¿cierto? O relajado, mejor, el cuádriceps, por ejemplo, sural, es decir, el vasto externo, vasto interno y los músculos de la pierna, cuando uno golpea el tendón y entonces se contrae ese músculo.
Son reflejos básicos que aparecen o que desaparecen en la muerte. Entonces, el diagnóstico de la muerte se puede hacer por signos nerviosos, signos cardiológicos y signos respiratorios. Como vimos, los signos nerviosos son la pérdida de la conciencia, la inmovilidad del paciente, la falta de sensibilidad del paciente, la pérdida del tono muscular, lo cual hace que el cadáver pese en peso más que el ser vivo, la ausencia de los reflejos osteotendinosos y profundos, como vimos, la ausencia de los reflejos oculares, la relajación del esfínter o de los esfínteres. Esos son los signos nerviosos de muerte. Entonces, cuando aparecen estos signos, podemos decir el paciente está sin actividad cerebral. Sumado a esto, aparecen los signos cardiocirculatorios. Por ejemplo, la ausencia del pulso, la ausencia de la tensión o presión arterial, la ausencia de los ruidos cardíacos, lo que se llama el silencio cardíaco, y que se debe corroborar por 5 minutos para evitar de que se produzca el diagnóstico de una muerte aparente, como si fuese una muerte real. Esto hay que hacerlo en cada foco precordial. Ustedes saben que hay 4 focos, ¿cierto? De acuerdo a las 4 válvulas cardíacas. Y entonces en cada foco hay que auscultar si es que no aparecen estos ruidos cardíacos. También se puede utilizar el signo de Magnus. El signo de Magnus consiste en ligar en español, no en portugués. Ligar en español no es conectar como en portugués. Ligar quiere decir obstruir, hacer un nudo alrededor de uno de los dedos, principalmente el dedo índice. Y entonces ustedes anudan ese dedo y si cambia de coloración es porque el paciente está vivo. Si no cambia de coloración, el paciente está muerto. ¿Por qué va a cambiar de coloración en el signo de Magnus? Porque hay una congestión capilar vascular. Es decir, durante la sístole, la sangre pasa la obstrucción, pero durante la diástole no puede vencer el obstáculo. Y entonces al no poder vencer el obstáculo, la sangre se acumula en el dedo obstruido. Y entonces se produce congestión por obstrucción venosa, lógico, o si no sería hiperemia. Se produce una congestión venosa y un cambio de coloración rojo, cianótica, azulada en ese dedo. Eso quiere decir que hay pulso, aunque ustedes no lo palpen, aunque ustedes no lo ausculten. Si no cambia de coloración, y entonces quiere decir que ese paciente ya está muerto. Lógicamente que podemos utilizar también el electrocardiograma, y el electrocardiograma va a ver una línea isoeléctrica, es decir, no va a haber despolarización ni repolarización, no va a haber una onda positiva por encima de la línea isoeléctrica
y no va a ser negativa por debajo de la sonda de la línea isoeléctrica. Esos son los signos cardiocirculatorios de constatación de la muerte. También están los signos respiratorios. Ausencia de movimientos respiratorios, excursión respiratoria, le decimos en semiología. Ausencia del murmullo vesicular o murmullo respiratorio que se hace con el estetoscopio y que consiste en el sonido que produce normalmente el aire al ingresar a las vías respiratorias distales y a la porción alveolar del pulmón, y ese movimiento de entrada y salida nos da un sonido llamado murmullo respiratorio o murmullo vesicular. Eso no se escucha en el paciente que está muerto. Es un lugar oscuro, no tengo estetoscopio, y entonces puedo utilizar técnicas de la antigüedad, porque hasta en la antigüedad se utilizaban estas técnicas. Por ejemplo, se colocaba una llama de una vela o de un fósforo, y si se movía, eso quiere decir que el paciente respiraba aún. O se utilizaba, por ejemplo, el vidrio del lente del médico, porque veo que el médico pues no ve bien, siempre usa de tanto leer, entre comillas, o que lee demasiado mucho con el médico, entonces lee muchos libros, ¿cierto, Tania? Así es, Adriana, ¿verdad? El médico lee mucho, entonces usa anteojo, supuestamente por eso, ¿verdad? Y utiliza su anteojo para colocarlo en las fosas nasales o en la entrada a las fosas nasales del paciente. Si se empaña, si se nubla, el paciente respira. Hoy ustedes, por ejemplo, pueden utilizar su Smart, ¿cierto? Y entonces si se empaña, quiere decir que el paciente respira aún. Se llama signo de Winslow. El signo de Winslow, no confundir porque sale en la prueba, con el signo de Magnus es cardiocirculatorio. Winslow es signo respiratorio. Entonces aparece este signo respiratorio positivo cuando el paciente está vivo y signo de Winslow negativo cuando el paciente está muerto. No empaña la superficie de los cristales. Entonces, si hay una suspensión de la función cardiovascular, corroborada por esos signos, si hay una función de la actividad respiratoria, de la función respiratoria, corroborada por los signos anteriores, y abolición de las funciones nerviosas, corroborada por la ausencia de esos reflejos, falta de movimiento, falta de tono muscular y todo eso, podemos decir que el paciente está muerto porque tiene una muerte clínica. ¿Correcto? ¿Comprendieron hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. ¿Qué es la muerte biológica? Y yo siempre suelo utilizar un ejemplo. ¿Cuál es la muerte clínica y cuál es la muerte biológica? Vamos a suponer que ustedes llegan en una casa en donde los vecinos hace 2 días no le ven a don Juan Pérez, de 70 años, que todos los días él sacaba a hacer sus necesidades a su cachorrín.
Y todos los días don Juan Pérez le saludaba a su vecina, solo que su vecina ayer no le vio. Y hoy, al mediodía, ella comunica a la policía de ese barrio que don Juan Pérez ayer ni hoy no le vio sacándole a su cachorrillo. Y que su cachorro está latente, ladrando, decimos en español, desde ayer al mediodía. Le llamó la atención a la vecina, fofoqueira igual que el doctor González, ¿cierto? Y por eso ella llama a la policía. Viene la policía y encuentra a don Juan Pérez sentado en un sofá sin signos de vida, sin función cardiovascular, porque le palparon y no encontraron pulso, sin función respiratoria porque no hay expulsión, movimiento del tórax, y él no responde a estímulos verbales, dolorosos por la policía, ¿cierto? No hay función nerviosa. Llegan ustedes y me imagino que no van a utilizar su estetoscopio, no van a utilizar su celular ni su anteojo para buscar el signo de Winslow. Tampoco van a hacer una ligadura, una obstrucción del dedo índice de don Juan Pérez. Porque don Juan Pérez tiene otros signos que desde hace casi 36 horas empezaron y ustedes ahora van a evaluar esos signos. A eso se denomina signos de muerte biológica. Si ustedes encuentran un cadáver en estado de putrefacción, en estado de descomposición, y no van a poder agarrar su estetoscopio y colocar sobre el cadáver para ver si es que tiene signos vitales, ¿cierto? Esos son los signos de muerte biológica. Solo que los signos de muerte biológica empiezan justo cuando termina la vida de esa persona. Cuando empieza la muerte de esa persona, porque la muerte es un proceso. Aparece en ese instante la muerte clínica y la cesación, la interrupción, la falta de función cardiovascular, respiratoria y nerviosa. Y entonces sigue un proceso que puede durar años hasta la descomposición total, y polvo eres y al polvo volverás, dice la Biblia, ¿cierto? A veces uno encuentra un hueso que parece una piedra y uno no sabe si es piedra o si es hueso. Tiene la forma incluso de un cuerpo vertebral, pero uno dice, ¿será que es una piedra o un cuerpo vertebral realmente? Eso es la muerte biológica. Es decir, la serie de cambios que acontecen en el cadáver desde el momento de la interrupción del cuerpo, de los signos vitales. Bueno. A ver, ¿quién va a estar en la próxima aula? Confirme ya ahora su presencia en la próxima aula. Adriana, ¿usted va a estar en la próxima aula? Sim, prof. Adriana, Sim, prof. ¿va a estar? Me ouvindo? Sim, Certeza. sim. No va a tener una festa lá en Campo Grande, ¿no? Semana que vem, não, nós estamos em prova. Muy bien. Começa hoje, prof, não tem mais festa agora. Sí. A ver, ¿quién más? Mateus, ¿usted va a estar? Mateo del Para confirmar no chat, prof.
Muy bien. Bueno, entonces, le dejo para que me haga acordar a Adriana. Vimos a... Profe, no Hola, estoy acá, Natalia, estaba en el baño, disculpe. no hay problema. Le dejo entonces para que hasta que la imagen de la muerte en el paciente escapándose de terapia intensiva, ¿cierto? Hasta esa imagen vimos. Hasta muerte biológica. Tenemos que hablar sobre la muerte biológica. Tenemos que hablar sobre los signos para nuestra próxima clase. Y si mal no recuerdo, con ustedes nuestra prueba va a ser el día 17. No, a ver, ¿qué día es nuestra prueba con ustedes? 19, profe. Espera ahí, tengo aquí. Tengo aquí. Con ustedes, 19 de julio está previsto, ¿no? Que sería de hoy en 15, ¿sí? Entonces, para nuestra prueba va a entrar tanatología, que vamos a terminar en la próxima aula, va a entrar documentos y va a entrar la parte de generalidades. ¿Correcto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, nos vemos en la próxima aula, en la próxima segunda. Vayan a vacunarse. Ahora que ustedes pueden vacunarse, aprovechen para aquellos que aún no se han vacunado. Aprovechen. Hay, es cierto, una fila inmensa para vacunarse, pero sería bueno que aprovechen. Com certeza, prof. Muy Prof, bien. Tânia Souza Pereira cá. ¿Cómo Não qué? cheguei, estava no banho. Perdão. No entendí, Tania. A ver. Ele não fez chamada, gente. No, Ah, tá. Gracias. no se preocupe. Entonces, nos vemos en la próxima, ¿sí? Natalia presente, qué suerte. Tania también, muy bien. Nos vemos entonces en la próxima aula, ¿sí? Cuídense muchísimo, vacúnense. Gracias, Cada doctor. uno de ustedes es muy importante en esta vida. Nos Gracias, vemos. doutor. Pela Chao, classe. chao. Gracias, profe. Gracias, doutor Dani. Tchau, prof. Obrigada, prof. Tchau, tchau. Chao.